Vamos a grabarlo. Bueno, los recursos naturales y materia prima. Es importante destacar bueno, que todo proceso industrial requiere una transformación, ¿sí? Una transformación de elementos o de ciertos recursos que, que lo aprovechamos para hacer unas transformaciones que generen productos útiles para los hombres, para nosotros. Productos que nos va a ayudar en nuestras necesidades, ¿sí? Hasta el siglo XIX, esta transformación se realizaba de forma artesanal, ¿sí? En pequeños talleres, como fabricar zapatos, ropa, etcétera. Pero la mano de obra era muy escasa y estaba relacionada con talleres artesanales, talleres que hacían todo a mano, no usaban maquinaria, etcétera. ¿Sí? Había pequeñas fases de elaboración y obtenían pequeñas cantidades de producto. Un zapatero podía hacer, no sé, 20, 30 zapatos a la semana. Con la aparición de la revolución industrial, la primera revolución industrial, donde empezaron a aparecer maquinarias y se comenzó a tener un uso intenso de energía en su funcionamiento y empezó a tener mayor cantidad de gente y se necesitó que estos recursos llegaran a mayor cantidad de gente, pues comenzaron a generarse actividades industriales. Actividades en las cuales se concentraba en generar estos recursos a mayor cantidad de gente, ¿sí? Que transformar estos recursos a mayor cantidad de gente para llegar a más gente, a una manera más organizada en el trabajo, a una manera más industrial, donde se generaban fases de producción, ¿sí? Que eso lo vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de las materias primas, lo principal que tienen las empresas cuando comienzan un trabajo. Entonces, ya un momento para cerrar la puerta. Entonces, los recursos naturales, pues, son los primeros que tenemos a la mano, que son los elementos que son proporcionados por la naturaleza sin la intervención del hombre, ¿sí? Que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Tenemos muchos recursos naturales que los hemos sobreexplotado en los 2 últimos siglos, vamos a decirlo así, y hoy en día tenemos que aprender a que su aprovechamiento tiene que ser de manera inteligente y limpia. Entonces, vamos a hablar de los recursos renovables. Los recursos no renovables, bueno, son aquellos cuya cantidad pueden mantenerse o aumentar en el tiempo y es lo que realmente se está buscando hoy en día. El agua dulce, las plantas, los animales, la biomasa como un bosque, la madera, el resto de residuos de cultivo, ¿sí? Son recursos que podemos renovar y eso es lo que hoy en día la ingeniería ambiental, la ingeniería mecánica, trata de generar energía de una manera más limpia, en el cual los recursos sigan manteniéndose en el tiempo, sin agotarlos, como hemos hecho en las últimas décadas. Agotarlo, utilizar como lo es el petróleo, lo es otros elementos, en el cual hay mucho, pero va a llegar un momento que se va a agotar. Entonces tenemos que generar energía de manera más limpia. Entonces estos recursos renovables tenemos que cuidarlos y centrarnos en ellos para poder generar los recursos que necesitamos. También tenemos los recursos no renovables que han sido extremadamente explotados en los últimos siglos. Bueno, siempre han sido explotados. Pero con el devenir del... Ya va un momento. Uy, a ver quién es.
Ya, disculpa. Bueno, entonces estos recursos no renovables que han sido sobreexplotados como los minerales, metales, petróleo y gas natural, pues ellos va a llegar el momento que van a extinguirse o acabarse. Y llegado ese momento tenemos que tener, primero, hoy en día ya hay contratos mundiales que del año 2040. En el 2040 pues ya no van a fabricarse gas, autos a gasolina, ¿sí? 2037 creo que van a ser puros autos pues eléctricos o a otro tipo de combustible, ya que ha generado una... En, hay un tratado en Europa, creo que se está viendo que, que la idea es disminuir la huella de carbono a cero hasta de aquí al 2030. Exacto. Pero ¿A fabricar eso se refiere? móviles van a pararlo en el año No, claro, pero 20. no se van a... La idea es cada vez hacer menos y promocionar más los eléctricos. Exactamente. Porque hoy en día un auto eléctrico, el precio de un auto eléctrico es 4 veces un auto normal, ¿sí? Si un auto a gasolina económico te vale 5 millones, 6 millones de pesos, un auto eléctrico y los mismos tamaños, características te vale 20, 23 millones de pesos. Y curiosamente son tienen hasta menos aparatosos. Ajá, exactamente. Curiosamente es verdad. Pero eso es lo que se está luchando, que lograr un precio, aunque los chinos ya están haciendo unos automóviles bastante económicos, pequeños y unos chiquititos, ¿no? Para ir supliendo los otros, sacando ya del mercado los autos a gasolina. Claro, hay otro tipo de autos, a gas también, gas licuado a petróleo, hay otro a gas natural, que bajan bastante la quema es decir, no es que sea tan limpia la combustión. El gas el licuado a petróleo también genera CO2 y también genera cierto tipo de problemas y no tiene tanta potencia ni tampoco en una subida un auto se te puede chupar, como dicen, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, yo soy como, ¿cómo que se llama? Como gaffiter, no sé, sí. Ajá. Y no, nos enseñan eso, porque que igual con el tiempo va a desaparecer el gas licuado y el gas natural, por el Ajá, hecho de que aún así son contaminantes y si se busca una huella de carbono cero no van a servir. exactamente, exactamente. El gas licuado, tú sabes que sale de la refinación del petróleo, que es una de las primeras cosas que sacan, y el gas natural, el que está sobre los yacimientos de petróleo, cuando empiezan a ellos a perforar, lo primero que consiguen es el gas natural, y ahí lo extraen y después viene el petróleo. ¿No? Entonces, claro, ellos sí contaminan, aunque el gas natural, el gas licuado de petróleo tiene 114 ¿cómo se llama? De octanaje, ¿sí? Yo una vez cuando hice mi tesis de grado en mecánica, hice un motor de gas natural, de gas licuado, gas natural. Y subimos y bajamos cuestas, porque donde yo vivía había muchas cuestas y la potencia del motor bajaba muchísimo. ¿Sí? No tenía fuerza casi. Sí, para lugares planos, perfecto, pero para lugares de montaña como el paraíso, el auto puede perder fuerza, porque no es lo mismo la gasolina, ni se distribuye igual en los pistones que el gas licuado de petróleo. Pero igual De genera... hecho, lo que se hacía era tener autos híbridos, que Exacto, exacto, eso es lo mejor. cuando que en las subidas y en esas cosas cambiaban a petróleo y eso lo ocupan mucho los taxistas, Ajá, exacto, sí, eso se hace, porque porque es el muy gas, económico en la capital andar con... sí, claro, súper económico. Pero cuando vas mucha subida tienes que cambiarlo a gasolina. Sí, eso es verdad, el sistema dual le sirve. Pero nosotros le hicimos análisis ORSAT, que es el análisis de los gases, o de ORSAT, y sí generan mucho menor, sí, el grado de CO2 es mucho menor, pero no, eso no es cero cero. Lo que se busca aquí que sea cero cero, nada de emisiones contaminantes, ¿no? Y sí, eso con el tiempo también va a desaparecer. Sigo entonces, ya va. Bueno, los recursos inagotables, pues lo que
tratamos hoy en día de empezar a explotar de manera inteligente. La luz solar, bueno, que se irá a acabar en unos 20.000 millones de años, así que yo creo que no vamos a estar ninguno. El viento, el suelo, ¿sí? Entonces son fuentes inagotables que debemos, pues, explotar. Por ejemplo, el viento en el norte de Chile está Canelo 1 y Canelo 2, que son las fuentes de energía eólica o las plantas de energía eólica que se invirtió una gran cantidad de dinero. No sé si usted ha ido para el norte, que uno va por la autopista o la carretera y se ve esos tremendos, porque son realmente gigantescos, hélices de energía eólica, donde cubre toda la costa, bastante tiempo y bastante distancia, el Canelo 1 y el Canelo 2, donde se genera mucha energía limpia. Y me imagino que eso habrá costado mucho dinero a Chile, no lo he estudiado cuánto dinero costó, pero es una gran inversión. Y es una gran... Vamos a ver quién me escribe. Estoy esperando que la secretaria me conteste y no me contesta. Está generando buen megavatios por allá, ¿sí? De verdad es admirable. Bueno, ¿qué tenemos en Chile? Los recursos naturales extraídos en Chile, pues viento, las energías eólicas, que está Canelo 1 y Canelo 2 en el norte, la luz solar, que ya es usada hace más de 30 años. En muchos lugares en el norte de Chile, donde el sol realmente es a toda hora, prácticamente todo el día, una buena iluminación, una buena luz solar, en el cual se han inventado todas cosas, es decir, paneles solares, cocinas brujas que le dicen que son unas cocinas especiales que se cocinan con la luz solar, calentadores de agua solares, una cantidad inmensa de elementos que ayuda a aprovechar la luz solar. El suelo, la energía geotérmica, se ha tratado de implementar en Chile, es un poco cara la primera inversión. Por ejemplo, uno de los países líderes en geotermia es Islandia. Ellos toda su energía, tanto energía eléctrica como energía de calefacción, la sacan o la extraen de la energía de los volcanes, de las termas calientes. Ellos tienen todo un aparataje en esa zona del planeta, que eso está muy al norte, donde no hay luz solar todo el tiempo. Hay épocas que es totalmente oscuro. Y ellos aprovechan su energía geotérmica para generar electricidad a través de, bueno, de diferentes elementos, digamos, ingenieriles, plantas especializadas, de sacar del agua caliente o de la energía que vaporiza el agua caliente de los volcanes, energía eléctrica. Tenemos la energía hidráulica, que es la más conocida, que son las famosas represas de agua, en donde se represa el agua en un espacio amplio, y de ahí pues se hacen a través de unas vertientes, pues que pase el agua a cierto tipo, se abren las famosas compuertas donde hay turbinas eólicas, turbinas hidráulicas que pueden ser tipo Pelton, tipo Kaplan, depende de la forma o de la morfología que hayan hecho la planta hidráulica, o cómo van a proyectar el agua en la turbina, y se coloca diferentes tipos de turbinas. ¿Sí? Las turbinas pues son elementos mecánicos de diferentes tamaños. Hay turbinas del tamaño de un edificio de 4 pisos, con alas impresionantemente, o aletas impresionantemente grandes, como hay turbinas pequeñas que tienen, las Pelton tienen forma de cuchara, ¿sí? Una turbina Pelton tiene forma de cuchara, en el cual tiene varias cucharitas así, y en esas cucharas se proyecta el agua con un chorro, ¿sí? Y ese chorro, hay turbinas Pelton que la cuchara miden 6-7 metros, ¿sí? Son gigantes. Y las turbinas Kaplan, que son las otras conocidas, son turbinas que sus aletas son planas, ¿sí? Y esas turbinas permiten que si hay algún tipo de pez,
o de fauna pase a través de sus turbinas y no las rompan ni las maten, porque son turbinas planas. Y ahí el agua se chorrea, vamos a decirlo así, se proyecta hacia abajo y la turbina la agarra hacia abajo. Es decir, tengo la turbina aquí abajo acostada y el agua se proyecta de arriba hacia abajo. Y ese tipo de turbina Kaplan es mucho más grande. Y bueno, una planta hidráulica, de energía hidráulica, vamos a decirlo, buena, tiene aproximadamente 20 o 30 turbinas instaladas grandes, turbinas de 5 o 10 metros, más o menos, vamos a decirlo que su diámetro son 5 o 10 metros, más o menos que genera buena energía, tienen que tener unas 20 o 30. Esos son, en Chile, pues el famoso proyecto Aysén, creo que se llama Hidroaysén, por problemas ecológicos, pues no lo llevaron a cabo. Yo sé que el riesgo ecológico es grande, pero Chile lo va a necesitar en unos 20 años más. Y ahí sí van a arrepentirse un poco de no haber permitido que se generara una planta hidráulica, porque Chile va a empezar a sufrir, porque sí generamos energía, pero no la suficiente, y gastamos más de lo que estamos generando. Gracias a Dios, en los últimos años no ha existido esos cortes de luz que existían antes en el invierno, porque han tratado de ir supliendo esto, pero Chile necesita una planta hidráulica grande. Hay pequeñas plantas hidráulicas, en lugares muy precisos, pequeñas, pero no hay represas gigantes ni esas cosas. Bueno, sigo por aquí. Hablemos de materia prima. Pues la materia prima es extraída de la naturaleza y es la que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Los bienes de consumo, pues sabemos, y vamos a hablar después de bienes de consumo, son los que se utilizan para satisfacer las necesidades de la humanidad. Tenemos muchos bienes de consumo que todo se traduce en bien monetario también. Eso hay que tenerlo claro. Pero esta materia prima, que es, digamos, la materia que es la que entra primero a una empresa, donde está todo lo principal que necesito para poner primera parte del proceso de transformación, pues esta materia prima primero es primordial que siempre exista. El ingeniero, el encargado de tener o de comenzar el proceso de fabricación de lo que sea, tiene que siempre estar preocupado que la materia siempre esté. Si la materia prima falta en una empresa, se paraliza toda la empresa. Porque si no tiene, si vas a hacer fideos y no compras harina, ¿cómo vas a hacer los fideos? Siempre tienes que tener harina a tu disposición para fabricar fideos todos los días. O fabricar salsa de tomate. Tienes que tener tomate todos los días para fabricarse. Entonces, algo primordial. Entonces, sigo para aquí. Tenemos tipo de materia prima de origen vegetal, que más o menos lo que tenga que ver con las empresas de alimentación tienen que ver con esto. ¿Sí? Tenemos las plantas, los arbustos, las verduras, el trigo, la caña de azúcar, la misma beterraga en Chile para generar el azúcar, que hoy en día, pues esa empresa, ese tipo de industria ha bajado mucho, ya que la gente ha disminuido su consumo de azúcar de una manera drástica. La madera, que se utiliza tanto en la generación de celulosa para poder hacer papel. Bueno, son los recursos naturales que se extraen para cierto tipo de empresas, pues estos son de origen vegetal. También tenemos recursos naturales de origen animal, que se refiere a la materia prima que posee animales, tales como las carnes, la leche, el cuero, las pieles, las lanas, ¿sí? Que todo tiene que ver con el consumo también. La lana, pues es ampliamente generada en el sur de Chile, donde tenemos grandes rebaños de ovejas, diferentes tipos de lana. Las pieles también, que bueno, hoy en día es muy cuestionado la explotación de pieles. No digo que no exista, sí existe todavía, porque, por ejemplo, hoy en día se utiliza más la piel de vaca o la piel de chancho, ya que la vaca y el chancho son propiamente la industria alimentaria.
Entonces, si los matan y los procesan, pues también están aprovechando sus pieles, ¿sí? Sus pieles para poder, pues, reemplazar por las pieles que ya no se matan animales para sacarle su piel, como antiguamente el zorro, que los eliminaban tanto para quitarle su piel, su cola, no. Hoy día, pues, la piel que se consigue en el mercado, pues son pieles de chancho o de vaca, que son animales que ya son su faena se utiliza la carne, la leche, otras cosas, ¿sí? Yo una vez presencié en la Amazonas una empresa de cuero de culebra, piel de culebra. Y uno de mis compañeros que estudiaba conmigo, él era vamos a decirlo así, empresario de eso. Él tenía, imagínense, en la Amazonas y en el llano venezolano hay una cantidad impresionante de culebras y tienen una piel muy, muy cotizada. Y él, las pieles, pues él era el dueño de una empresa que ellos mataban culebras, le sacaban la piel, la procesaban y esa culebra directo a Italia vendía la piel de culebra, directo a Italia. ¿No? Bien faenada, bien limpia, lista para ser utilizada en ropa. Él hacía eso. Y es bastante impresionante lo que hacen y lo que sacan de esas pieles. Y la cantidad de culebras que hay. Y los colores que tienen. Bueno, sigo por aquí. Bueno, tenemos de origen mineral. Como indico, solo se trata de materia prima procedente de minerales. Como ahí tenemos infinito, el hierro, el oro, la plata, el cobre, que en Chile es tan común, el mármol, una de las materias primas mayor utilización, se ha explotado a nivel mundial, el oro, el cual se ha elaborado diversos objetos, joya, y el oro también es un elemento que no baja el oro no baja su valor, ¿sí? Entonces es un bien que tiene un valor inestimable. ¿Mm? Ha sido explotado en todo el mundo, ¿sí? Eh, en todo el mundo. Es un elemento químico, pues, súper cotizado. Por ejemplo, el precio de oro hoy en día, la onza de oro, o el precio del gramo de oro está a ver, el precio de oro en $55, ¿ves? La onza, el gramo de oro, ¿sí? El gramo de oro. Y, y esos son elementos o bienes que nunca se, se bajan, se bajan. Siempre van a tener valores altos, por eso los países explotan o mantienen sus capitales en oro, ¿sí? Por ejemplo, eh, aquí en Chile, pues hay muchas explotación de oro. También tenemos en Colombia, hay mucho oro también. En Venezuela, consiguieron un yacimiento gigante de oro cerca del Salto del Ángel. Eso se llama, esa zona se llama, bueno, Amazonas, pero tiene un nombre especial. Eso es el del Tamacuro. Y consiguieron una veta de oro impresionantemente grande. Sí, y el oro pues trae mucha minas, empresas, mineros clandestinos. En Chile también hay mucho oro. Lo que pasa es que extraer oro es más caro que extraer cobre. ¿Sí? Hay proyectos de oro porque tú el oro no lo puedes vender como vendes el cobre. El cobre tú lo extraes, lo vendes eh, al Estado y el Estado tiene plantas donde tú llevas el cobre y te lo compras según la ley que tenga, ¿sí? Pero el oro no. Tú el oro tienes que venderlo prácticamente ya procesado, en pipita, en polvo, ¿sí? Eh, Estaba mirando el precio de oro allá en Chile. Claro, tenemos otras cosas, el platino, el plomo, el mercurio, el El bronce, litio. el litio. En Chile es muy... Yo tengo un hermano que es ingeniero mina y tiene una de las cosas que tiene es una pequeña mina de litio, ¿sí? Profe, una consulta.
Dígame. Em, Siempre se ha dicho, o sea, lo he escuchado de muchas cosas que Chile puede vender esa cantidad de cobre en bruto Ujú. porque, porque existen como tratados internacionales que no nos permiten tener el monopolio de la manufacturación de los productos a base de cobre, ¿cierto? Lo que pasa es que no tenemos el aparataje industrial, no lo tenemos para fabricar los productos No, de... ya sí, sí se entiende, pero yo tenía entendido eso, que varios profes me lo habían dicho. No, no. Yo creo que, mira, lo que pasa en Chile, que industrialmente no somos muy desarrollados, ¿sí? Es decir, la industria del cobre, como Codelco Chile, es una de las industrias más grandes del mundo de extracción de cobre. Pero nosotros hacemos cobre en segunda escala, ¿sí? Es decir, fabricamos para que otra empresa lo compre y lo elabore y lo haga, termine, ¿sí? Lo fabricamos y nosotros vendemos las planchas de cobre, los cátodos de cobre, listo para que hagan lo que quieran con él. Pero Chile no tiene, industrialmente no estamos desarrollados para generar, para hacer cables, para hacer otro tipo de cosas de cobre, ¿sí? Hay una empresa de cables aquí y esas cosas, pero no estamos industrialmente desarrollados para eso. Es como decirte, Y no mire, somos Chile, tan grandes como en extracción. claro, ¿no? Es mejor extraer. Para Y no nosotros, somos como equivalentes en ese sentido. exacto, porque Japón, por ejemplo, es un país chiquitito, tú sabes que Japón es un país chiquitito, pero ellos ¿qué han hecho? Ellos compran materia prima de todo el mundo y ellos fabrican el elemento final. Por ejemplo, Japón compra petróleo y él no saca 10 derivados, saca 210 derivados de petróleo, 210 más que cualquier otro. Él cobra, por ejemplo, China, el mayor país que compra cobre a Chile es China. De todas nuestras exportaciones, ellos se llevan casi el 60%. Después viene Estados Unidos, después viene Canadá y después viene Europa. Pero China es el país que más cobre le compra a China. Y China todo lo que hace, China hace televisores, hace computadoras, hace esto, lo otro, todo lo hace. Hacen China cables. ensambla todo prácticamente. Exactamente, ¿ves? Entonces, industrialmente nosotros no hemos desarrollado en eso. Por ejemplo, yo trabajé en minería. ¿Qué hace uno en la minería? Uno extrae el material, ¿sí? Le piden que la pelota de cobre no sea más de una pelota de fútbol. Eso es lo que pide la empresa, la planta de procesamiento, ¿sí? Uno lleva el camión, un camión de 20, 30 toneladas. Y tú vas y no hay un camión, hay cientos de camiones de la zona. Yo trabajé en Ovalle. Entonces tú vas a la planta, que la planta queda entre Ovalle y La Serena, te metes así y caminas y andas bastante y cuando llegas planta de procesamiento de cobre de Chile, porque eso el gobierno te lo compra. Tú llevas el camión, por ejemplo, llevas tu camioncito, tienen 20 toneladas y tienes que llegar a un estacionamiento donde te dan un número y te dicen, mire, mañana entra el camión. Entonces tú tienes que dejar al que está encargado que se quede esa noche ahí o lo vas a buscar, etcétera, y al otro día en una gran fila empiezan a entrar los camiones. El camión bota, ella bota toda la carga. Ellos agarran y sacan muestras, diferentes lugares, una muestra aquí, otra muestra acá, y ahí ellos te calculan la ley de ese camión, es decir, cuánto valía tu cobre, ¿sí? Depende si la ley es buena, te pagan bien. Si el cobre que sacaste es deficiente, pues resulta que te pagan menos, ¿sí? Depende, ya va, déjame leer aquí. Depende de la calidad del cobre, ¿sí? Puede ser que el cobre tenga muy buena ley, como puede ser que te fue mal y te equivocaste y sacaste algo que no te dan nada, ¿sí? Entonces ellos te calculan qué pureza de cobre trajiste. Entonces marcan tu camión, la placa, tu patente, y después al mes, ellos todo al mes te dicen, mire, el camión que usted llevó el 16 de abril, que hoy es 16, a la planta y eran 30 toneladas de cobre, la ley que sacamos de ese camión fue de 11. Es una ley aceptable. Entonces a usted le vamos a pagar 20 millones de pesos por ese camión. Eso es lo que pagan, más o menos. Y entonces así se hace. Entonces el gobierno es el que te compra.
Y de ahí de esa planta ellos la machacan, la pulverizan y ahí la distribuyen a donde la van a llevar para hacer el proceso. A veces la procesan ahí, a veces la llevan a otro lado, depende de la calidad del cobre. ¿Mm? Hay cobre que es más fino, hay cobre que es mejor, que tiene mejor calidad, hay cobre que tiene más óxido, hay otro cobre que tiene más, ¿cómo se llama? Que ellos le dicen el sulfato. Hay un cobre que es azulado, hay un cobre que es verde, depende, ¿sí? Pero eso es lo que hace uno cuando explota una minera de cobre. Entonces, si tú a la semana llevas 5 o 6 camiones, estás hablando de una minería pequeña, son 100 millones de pesos al mes, pues, es decir, te va bien, ¿sí me entiendes? Y con eso pagas sueldo, pagas maquinaria, toda la cuestión. Eso es más o menos lo que hace. Por eso es tan bueno hacer ese tipo de trabajo. Y no necesitas mucha gente tampoco. Unos 3 camiones, unas retroexcavadoras, unos 20 mineros, y además te paga y ganas plata. Sí, es bastante, vamos a decirlo así, un buen trabajo. Buen trabajo. Lo que pasa es que las condiciones a veces de las minas son frías, son a veces peligrosas, tienes que comprar dinamita, tienes un especialista, por lo menos un minero que sepa poner las cargas, etcétera. Todas esas cosas se ven en un trabajo de minería. Entonces Chile se ha especializado en eso, porque no tan solo Codelco, con Chucky se extrae cobre, hay muchos empresarios pequeños o mineros pequeños que tienen su pequeña minería, que son concesiones que te da el gobierno. Así, mire, señor gobierno, yo quiero explotar una mina que hay desde esta latitud a esta latitud. Y entonces tú licitas. En esa licitación no vas a ir tú solo, va varias gente. Entonces ahí te seleccionan a ti para darte esa licitación. Al darte la licitación quiere decir que tú estás, el gobierno te autoriza a ti para explotar esa zona. No es que esa zona sea tuya, eso del gobierno, pero él te autoriza a ti. Y todo lo que tú saques de ese lugar, se lo tienes que vender al gobierno, ¿sí? Al gobierno de Chile. Sea cobre, sea oro, sea lo que sea. Hay mineras de oro que son distintas. El oro está mucho más arriba de la cordillera, entonces es más difícil el acceso. Entonces ahí los mineros van y ellos extraen el oro, lo procesan, lo machacan y entonces ellos venden la pelota de oro, venden la pelotita de oro y lo que Profe, pesa es lo que es. Dime. una consulta, acá en Chile no hay oro como en otros países que termina saliendo como en los ríos, Sí, sí, hay también. y es Sí, factible extraer ese tipo de oro sí, es factible extraer ese tipo de oro. Sí. Pero y es fíjate que rentable. bueno, sí es rentable, pero tenéis que meterte allá, meterte en el río, depende. Por ejemplo, O sea, como ese tipo de programas del Nat Geo o el National Geographic, no sé sí, sí, qué. sí, sí hay Ah, claro, gente, el mismo canal. Claro. hay, hay gente que se Em, dedica a eso, hay gente que se dedica a eso. Por es que ejemplo, como nunca lo he visto, por eso le preguntaba. no, hay gente que, lo que pasa es que ahí tienes que tener dos cosas. Primero, tener el ojo experto, decir, mira, esta piedra, quizá en esta piedra haya oro. Por ejemplo, en el cuarzo, ese cuarzo que tú ves en la montaña aquí en Chile, ese cuarzo que, no como este que está aquí, un cuarzo un poquito más blanco, ¿sí? ¿No ves esto de aquí abajo? Bueno, hay cuarzo de que tú lo sacas de la montaña y tienen pepitas de oro pegadas. Del cuarzo también se saca y mucho oro. Lo que pasa es que, y yo lo he visto solo en la minera. Ya, es que me están escribiendo, creo que es la secretaria. Pero lo que encontré listado, no lo tengo. No sé si no tengo listado. Ya, ya. Entonces, en esas, lo que muestran en la GIL y todos esos programas es cierto. Hay gente que se dedica a eso. Se van a la montaña y empiezan a buscar, y claro, tienen el ojo también minero. Si el minero tiene mucha, la experiencia vale mucho más que nada. Entonces, ese cuarzo que tú ves, a veces que tú ves una hilera, tú miras así, ves una hilera así de cuarzo,
Hay cuarzos, sobre todo aquí en Chile, que tú lo explotas. Ajá. Tú lo explotas, lo sacas, lo rompes y entre el cuarzo hay pipitas de oro. Y en los ríos también hay bastante pipitas de oro. ¿Mm? Y todo O sea, tiene... le pregunto porque mi abuelo es del sur. Ajá. Y hay un río que pasa por atrás, que hay un mineral que es como oro, pero brilla, como de un color parecido, pero no es del mismo color, que allá le dicen el oro de los tontos. Por eso Ah, sí, preguntaba no, si es que acá, sí, si es que en Chile existía como ese como fenómeno, por así decirlo, ajá. del que ocurría. Sí, sí, eso también está, el oro de los tontos, sí, es verdad. Pero eso, por eso te digo, el ojo experto es el que vale en esto, ¿sí? El ojo experto, es decir, que vean y digan, no, esto sí, esto no. Y la cuestión también del oro ese que se saca en, en los ríos, que muchos mineros utilizan el mercurio. Porque, ¿qué pasa? Que el mercurio, tú agarras y metes, tienes un poco de agüita ahí y ve unas pipitas, ¿no es cierto? El mercurio, cuando tú lo metes ahí en el plato ese, echa una gota de mercurio, el mercurio agarra el oro y hace como una amalgama, ¿sí me entiendes? Hace una amalgama. Entonces, cuando el mercurio agarra y hace esa amalgama, atrapa el oro, ¿sí? Entonces tú después, ¿qué haces? Con un soplete agarras esa amalgama y la calientas. Entonces el mercurio se evapora y lo que queda es el oro. Por eso contaminan tanto, ¿sí me entiendes? Contaminan tanto los mineros así que usan el mercurio. Hay mineros que no usan mercurio, que agarran y con el puro ojo dicen, ah, esta es una pipita de oro. ¿Mm? Pero, pero eso todo depende. Aquí en Chile hay mucho oro, en el norte de Chile hay mucho oro. En Tierra Amarilla, en esa zona, hay mucho oro. Hay mineros expertos en eso, lo que pasa es que no se sabe, pero hay gente que tiene mucho dinero con eso. Había un señor que tenía una montaña llena de oro hace unos años atrás, era de origen, era de origen chino, creo, pero era chileno, ¿no? Y él había comprado unas montañas que había heredado y resulta que las montañas estaban llenas de oro. Por supuesto, millonario de todo, digo. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos de origen líquido gaseoso, pues nitrógeno, agua, oxígeno, el aire, son recursos. Y los de origen fósiles, los combustibles, las materias primas como el carbón, gas natural, petróleo, etcétera, que son tan ampliamente, han sido tan ampliamente explotados. Como pueden ver aquí, bueno, hay y que diamante, esto no es un diamante, pero del diamante sale del carbón a alta temperatura. En Venezuela hay muchos diamantes en una zona. ¿Mm? De hecho, cuando hicieron una represa que se llama la represa de Guri, que hicieron unos tremendos agujeros en la tierra y socavaron la tierra de una manera increíble, en las montañas de esa tierra, la gente iba en las madrugadas y cuando había luna llena se iban a inspeccionar esas montañas de tierra porque conseguían diamantes. Y eso fue muy popular en esos años. La gente se iba para la zona del Amazonas donde estaban fabricando o haciendo la construcción de Uri y se iba hacia las montañas de tierra las noches de luna llena a mirarlos, a buscar diamantes. Mucha gente se hizo rica, ¿no? Bueno, sigo aquí, materia prima que extraemos en Chile, pues en la agricultura tenemos a los agrícolas, los cereales, frutas y verduras, los principales para Chile, ¿sí? Conocidos nosotros por la avena, el maíz y el trigo, no en todos lados se siembra trigo, Chile es un país privilegiado de eso. También tenemos ganadería, extraemos lana, cuero, huevos, vendemos carne al extranjero también. Tenemos ganadería bovina, ovina, porcina y avícola. También tenemos ese tipo de materias primas en Chile. Bueno, la minería, ¿para qué hablar? Pues tenemos yacimiento de litio, cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc, oro y plata. De estos los de mayor interés son el litio, y el cobre y el molibdeno.
Y los de mayor volumen de exportación no metálica, el salitre, el cemento, fosfato, carbonato de sodio, carbón, petróleo, gas natural y potasio. Claro, el petróleo sí exportamos un poco por la calidad del petróleo del Magallanes. Y la sal, últimamente la sal, que estamos sacando sal y vendiendo. El cobre, como te decía, uno de los mayores yacimientos de cobre conocidos y uno de los principales exportadores mundiales de este metal. También aquí tenemos una pequeña ilustración de cómo se extrae el cobre, la exploración, la extracción, el chancado. Después viene la molienda, la flotación, la fundición y el otro, la lixiviación, que también es un proceso en el cual se llena esto de cobre en una piscina y se le rocía un ácido y él va soltando el cobre y esto se va con electrorefinación separando. Y ahí tenemos la electroobtención de los ánodos, que son estas placas de cobre que son las que se venden. ¿Sí? Después vamos a hablar de cobre más profundamente cuando veamos la parte de cobre. Bueno, tenemos Codelco Chile, que es la Corporación Nacional del Cobre, más conocida mundialmente. Ya que me está escribiendo. Tenemos esta empresa opera 8 centros de trabajo ubicados en la región de Antofagasta, Libertador, Bernardo y su casa matriz en Santiago. Ellos tienen mineras, muchas mineras, también grandes mineras, pero no tan solo Codelco Chile extrae cobre, hay muchos mineros, pequeñas empresas mineras que lo hacen. Y bueno, la extracción de pesca. Sí, por favor. A ver, son 21 estudiantes, me dice. Bueno, también tenemos el lenguado, la raya, la merluza, el congrio, algunos tiburones, pejerrata, anchoveta, sardina, pejerrey, jurel, atún, macora, cholga, chorito, zapato, ostras, ostiones, almeja macha, también picoroco, camarones, langostas, centollas, los cangrejos, la jaiba. La centolla es muy conocida en el extranjero, la sacan de Chile. Sí, hay gente que va al sur sola a comer centollas. Sí, sí, exacto. Esta se vende mucho a Europa, se va directo para Europa, la que extraen en Chile. Sí, pues, hay gente que una centolla aquí en Santiago vale como 100.000 pesos, creo que vale. 50.000 pesos, la otra vez la vi. Allí en el De mercado. hecho, ¿y cómo es que se llama? En el sur, creo que ¿cómo se llama? La ciudad más austral de Chile. Ya, Que hay también, claro, que el choripán patagónico y la centolla son cosas que se venden prácticamente todos los días. ya, perfecto. Perfecto, claro. Entonces, la centolla es muy apreciada, sobre todo en otras latitudes. Y bueno, nosotros también tenemos chorito, ostras, también los locos. Yo me acuerdo haber comido en otros países, comido loco chileno enlatado. Todas esas cosas se exportan, son de aquí. Bueno, también tenemos la silvicultura que tiene que ver con la madera. ¿Por qué la madera? Bueno, nosotros producimos papel, mucho papel. Entonces, extraemos mucha madera para la fabricación de celulosa, porque el papel periódico en Chile es un material importante para la exportación. De hecho, grandes periódicos como New York Times, el Gerald, todos esos periódicos se imprimen en papel chileno, papel hecho en Chile, papel periódico hecho en Chile. ¿Sí? Entonces, y otros periódicos también, hay muchos, sobre todo en Latinoamérica, la mayoría de los periódicos de Latinoamérica le compran papel a Chile para imprimir sus periódicos. Profe, una consulta. ¿Sí? Ahora con el tema de la pandemia, ese mercado derechamente te está desapareciendo, pero fuerte. Mi abuelo era una de las personas que compraba diarios todos los días y ya Ajá. no encuentro en ningún lado. No, pues Em, está Está desapareciendo. desapareciendo. No, pero ahora parece que definitivamente el diario desapareció.
Profe, otra consulta también. Mi papá trabaja, es como contratista para que se entienda. ¿Y Ajá. por qué ha subido tanto el valor de la madera? O sea, se entiende que es por el contexto de la pandemia, pero es que ha subido a precios exorbitantes. Sí, no sabía, no sabía. Debe ser que no están cortando, que están cortando un poco. ¿Mm? No sé si es Pero por... al punto que, por ejemplo, mi papá compraba una tabla tapa que, claro, es para afuera, prácticamente de adorno, que le costaba 800 pesos y ahora valen casi 4 lucas. Entonces es una cosa es irrisoria. Llega a dar, y lo curioso es que la gente igual construye, pero es una cosa estúpido el precio. Claro, demasiado. Quizás, no sé, por el problema que hay que cuesta tanto llegarlo a Santiago. El transporte, no, también los camioneros están cobrando más caro por moverse. Sí, también no sé si tenga que ver un poco el problema que hay en el sur, de esos ataques. Los camioneros se están cuidando mucho y no se están moviendo mucho. Sí, porque es difícil traer la madera al sur, pues deben pagar mucho peaje o impuestos. ¿Mm? Si me entiende, por ejemplo, hay otros países como en Colombia y Venezuela la madera es súper cara, pero no porque cueste extraerla, sino porque la línea donde tú pasas la madera y la sacas, hay muchos lugares donde hay militares. Los militares cobran coima para poder pasar la madera. Y es tanta la coima que hay que pagar de lugar a lugar que la madera es 10 veces más cara cuando llega al lugar de destino por la cantidad de coimas que hay que pagar y eso aumenta el precio rapidísimo. Es impresionante. Ella la madera es súper cara. ¿Por qué? Por eso, porque la línea de corrupción que hay es tan grande que cuando la pasan de un lugar a otro, cobran coimas, te digo, no los ladrones ni nada de eso, sino los mismos policías. Tan caras las coimas que cobran que aumenta muchísimo el precio de la madera. Es súper caro. Y hay mucha madera, y más en el Amazonas que crece tan rápido. Y es muy fácil sacarla, pero son tanto lo que hay que pagar para que la dejen pasar que es súper caro. Bueno, hablemos también de la miel. Aquí en Chile se eligió una especie melífera del bosque nativo chileno muy apreciada en los mercados de Europa y Estados Unidos, que el 90% de esa miel se va al extranjero. Casi no la consumimos aquí, porque son una miel nativa, una miel con aromas de eucalipto, con aromas de pino, diferente. Son muchas mezclas de flores y la miel tiene un aroma y un sabor muy especial. Es muy apreciado. Tenemos la acuicultura, bueno, lo que tenemos en los salmones, que ya sabemos la extracción de salmones, las salmonelas grandísimas que hay en el sur de Chile, que a veces han generado problemas también con otras especies, que eso fue desarrollado en los años 80 aproximadamente, donde se implementaron tecnologías nuevas para el desarrollo del cultivo en el país. Y también, bueno, debemos hablar también que el medio ambiente se ha visto muy afectado por la extracción de esta materia prima. Tenemos la deforestación, que ha sido fuertemente pues, explotado, todo lo que sea el comercio de madera, como hablábamos, y explotamos, pero no sembramos ni un arbolito. Entonces, se ha dañado el hábitat de miles de especies y a la vez, pues se ha dañado también, sin sembrar nada, pues hay una deforestación terrible. También la extinción de algún tipo de especie por exceso de sobreexplotación, de la caza ilegal, la pérdida de hábitats naturales, sobre todo la caza ilegal. Eso, los barcos que pescan afuera de Chile, es impresionante la cantidad de barcos que pescan un poquito de agua chilena hacia acá. El otro día vi una fotografía que sacaron de los barcos japoneses, europeos, australianos, todo el mundo que están pescando justo en el límite de donde están las aguas chilenas. Ahí se hacen. Hace unos años también había un tema de que creo que los chinos se metían a aguas chilenas a Ajá. pescar ballenas, A creo. pescar ballenas, sí, Hace pues, varios años atrás igual. sí, ahora hemos encontrado que se meten y sacan una cantidad impresionante de otro tipo de especies.
El otro día casualmente vi una foto que sacaron que no eran 20 barcos, como 50 barcos. En todo el límite de las 200 millas marinas estaban los barcos esos extrayendo, haciendo caza ilegal. Bueno, no tan ilegal, es decir, caza en agua y que internacionales, pero estaban justo en el límite con donde llega el agua chilena. Bueno, es bastante fuerte la sobreexplotación. Bueno, y lo que sucede con la minería, que la minería también produce daño al ambiente, vamos a reconocerlo. De hecho, en Colombia hay leyes mucho más estrictas que las de nosotros para ejercer la minería, porque allá socavan todo el terreno, dañan todo, contaminan el aire, contaminan el agua, las aguas subterráneas, dañan la flora y la fauna y la morfología del terreno también cambia. Y en Colombia hay un problema fuerte porque allá hay muchas mineras de esmeralda, de oro, y hay mucho minero garimpeiro que le dicen, no son mineros que trabajan pues fuera de la ley, y han sobreexplotado zonas del Amazonas sin ningún tipo de permiso. Vienen desde Brasil y ahí se pasan a Colombia y a Venezuela y sobreexplotan. Y allá hay pueblos realmente que la ley del oeste. Tú llegas y si no te gusta y te pones a denunciar algún tipo de abuso, pues sencillamente o te vas o te matan. Y es tanto el dinero que manejan en esos lugares fronterizos del Amazonas, donde poca gente llega, no hay mucho acceso, que son verdaderas mafias los que se han formado ahí para la extracción mineral. Y no es del gobierno, eso es clandestino. Gente que va, empieza a explotar y, y ellos se hacen dueños de esa zona. ¿Ok? Sigo por acá. Bueno, salmón y celulosa y uvas frescas son algunos de los principales productos de exportación de Chile. Y aquí vemos lo que mayormente sacamos: salmón y trucha, celulosa, uvas frescas, hierro, molibdeno, etc. ¿Sí? Vino tinto o vino embotellado, mezcla, etc. ¿No? Bueno, y las conclusiones, bueno, de ahí la importancia, hay que tener un desarrollo sostenible, ayudar a estos recursos, no sobreexplotarlos. Si vamos a sacar algo, reponerlo, digo yo siempre, porque la sobreexplotación ha generado pues grandes daños atmosféricos, daños al ambiente, daños que son realmente pues irreparables en estos momentos, a veces. Bueno, terminamos aquí entonces. Profe, volvemos en un rato. O sea, No, vuelvo en realidad.